Y comenzamos con lo que vivimos en la frontera sur del país. Acabo de llegar de ahí, les advierto, al término del título 42 la semana pasada. Desde la entrada en vigor del título 8, todo está mucho más tranquilo en medio de los enfrentamientos políticos y la crisis humanitaria que se vive con centenares de miles de inmigrantes que buscan el sueño americano. Para analizar este tema y todo lo que genera la entrada en vigor del título, me acompaña el abogado. No, primero, antes del abogado, vamos a ver un reportaje. Por estas calles era normal ver a cientos o miles de migrantes formar parte de la cotidianidad de un día en Ciudad Juárez. Aquí vendían comida para sobrevivir, otros ofrecían líneas celulares. Hoy el centro de la urbe está despejado, quedan pocos justo al frente del punto de presentación migratoria, que hace poco más de un mes se convirtió en hoguera para 40 personas y donde cientos de nómadas levantaron campamento ante la mirada de decenas de medios de comunicación y transeúntes. Los que quedan reciben ayuda en la solicitud de asilo a los Estados Unidos. Les imparten tutoriales presenciales para el llenado del formato I-589 en un salón de clases al aire libre que les recuerda, según las pintas sobre estas cartulinas, el sacrificio, dicen, de 40 migrantes que sirvió para que miles logren su sueño americano. Hay gente que es elegible para asilo y se les explica las 5, voy a decir, modalidades para pedir asilo, ¿no? Una de ellas por raza, pertenecer a un grupo vulnerable, por tu ideología política, por tu religión y por tu nacionalidad. Se calcula que en Ciudad Juárez quedaron menos de 3.000 extranjeros que esperan cruzar hacia los Estados Unidos. Se mantienen en la incertidumbre ante el retorno del título 8 como respuesta definitiva para quienes ingresen de manera irregular a la Unión Americana. El título 8 no los asusta, pero sí los obliga a buscar otras maneras para entrar que implican mayor riesgo cuando la línea fronteriza está plagada de coyotes que ven a los migrantes como presas. Bueno, ahora sí, para analizar este tema y todo lo que genera la entrada en vigor del título 8, me acompaña el abogado de inmigración Miguel Inda Romero, a quien damos la bienvenida. Estimado abogado, ¿estará más tranquila de verdad la situación? ¿Podemos creer en estos reportes de que ha caído a la mitad la entrada ilegal por la frontera? Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que es demasiado temprano para poder saber si esto de verdad está funcionando como se dice que está funcionando. En mi experiencia hasta ahora sí he visto demoras, muchas personas todavía yendo a la frontera. Se está viendo alrededor de 10.000 personas que están llegando diarias. No sé cómo habrá suficientes oficiales para hacer estas entrevistas de miedo creíble. Como saben, ya no se puede llegar a la frontera sin una cita. La persona tiene que tener una aplicación que tiene que bajar en su teléfono, ir a una cita, pasar un miedo creíble. El temor es que con tantas personas aplicando se demore mucho el proceso y que los oficiales no tengan suficiente tiempo para hacer estas entrevistas adecuadas, porque son entrevistas alrededor de 1 hora, 2 horas, dependiendo del caso, y temo de que por tratar de procesar estos casos tan rápidos le violen los derechos a las personas a poder lograr pedir asilo político en Estados Unidos como es permitido. Nos están reportando algunas cifras oficiales desde hace varios días en que decían que alrededor del 90% de las personas que venían a exponer que tenían un miedo creíble para evitar que los devolvieran a sus países, se les declaraba sin lugar el proceso, lo perdían. ¿Es tan grave esto? ¿Puede ser tan inmediato, tan de forma expedita que le digan no vale con una sola vista? ¿O se pueden buscar nuevas vistas, ganar tiempo para presentar pruebas o algo por el estilo? Lo que ocurre es que la persona le dan la entrevista, tiene el derecho de luchar su caso, pues, si fue negado puede apelar, pero es un proceso bastante rápido. Lo que ellos quieren tratar de hacer es eliminar los casos que son válidos y los que no son tan fuertes, por eso es tan importante para la persona estar preparada, pero muchas de estas personas no tienen acceso a buscar las evidencias. Temo que el proceso siendo tan rápido, la persona no tenga el consejo legal, no sepa cómo preparar el caso y por temor o por no estar informado adecuadamente pierdan casos de asilo de verdad que sí son fuertes, y si tuvieran consejo legal y se hubieran preparado adecuadamente probablemente pudieran haber ganado. Temo por eso y por lo rápido que está procesándose los casos supuestamente. Yo creo que en los próximos días tenemos que ver si eso sigue a esa manera y qué quejas hay de las personas que no fueron aprobadas y fueron devueltas a México.
abogado, yo estaba en la frontera sur en el momento en que dejó de aplicarse el artículo 42 y empezó a aplicarse el artículo 8. Yo estaba allí en El Paso. Y hubo una ofensiva de las autoridades migratorias con todos los emigrantes que estaban deambulando por las calles del Paso y les dijeron, los podemos legalizar, les podemos hacer los papeles si se entregan. La gran mayoría se entregó y salía con unos papeles que ellos creían que era la residencia, pero cuando usted lo leía decía que estaba deportado y que tenía un día en corte, que podía ser dentro de un año, 6 meses, año y medio, para defender su caso, pero que ya se había iniciado un proceso de deportación en contra de ellos. En algún momento estas personas tendrán la posibilidad de revertir esa orden de deportación con esta cita de 1 año y medio, de 1 año, en un tribunal en cualquier estado. O sea, había quien lo mandaban a Cincinnati, otros a Washington, otros a Nueva York. De verdad no sé cómo ellos entienden de que este proceso vaya a funcionar cuando la persona tiene una orden de deportación. Nunca es garantizado que va a poder quitar esa orden de deportación. Y ese es, como que hemos mencionado varias veces, ese es el temor. Muchas de estas personas vienen de países que no están acostumbrados a ningún tipo de leyes, donde los derechos humanos no se protegen. Están llegando a Estados Unidos pensando que este es el lugar donde le van a dar una oportunidad, y muchos caen en trampa, muchos no saben la ley, muchos firman pensando de que eso es lo mejor para su caso, y muchos cometen muchos errores. Está en vigor la deportación expedita, y quiere decir que ellos tienen el derecho de deportarte sin tener que ver un juez de inmigración, y esto está pasando bastante. Y ese es el temor que este proceso le haga a las personas y le quite la oportunidad a personas de Nicaragua, Venezuela, de Cuba, que de verdad que vienen de lugares donde hay dictaduras, y esto lo previene a lograr un estatus, una protección en Estados Unidos. Y ese es mi temor tan grande. La mayoría de estas personas no van a tener un abogado durante su proceso de miedo creíble, o que le revise los documentos, porque el gobierno no tiene derecho a un abogado puesto por un gobierno, y temo que muchas personas se van a aprovechar de eso en la frontera, y otros van a firmar por no tener otra opción, honestamente. Hay muchas personas en camino. O sea, yo soy testigo de que en plena entrada en vigor del título 8, muchísimas personas seguían llegando a la línea fronteriza aunque no los dejaran pasar. Si estas personas pidieran la ciudadanía en México, iniciaran algún procedimiento en México para legalizarse de alguna forma, esto los podría ayudar en algún momento a presentarse, por ejemplo, en la frontera de los Estados Unidos, ¿o no tiene ningún valor? Yo creo que esto lo pudiera afectar, porque si logran tener un estatus inmigratorio en México, o residencia o ciudadanía, número 1, no pudieran aplicar para el parón humanitario, y número 2, se le hace el asilo mucho más difícil, porque ahora tiene una alternativa donde esa persona puede estar sin estar en su país de origen. Entonces, para pasar un miedo creíble, si uno tiene una residencia, una ciudadanía en otro país, tienes que probar no solo que tú tienes miedo de volver a tu país de origen, pero también al lugar donde tienes residencia permanente. La doble nacionalidad no es que no se pueda lograr el asilo, pero sí se hace mucho más difícil para la persona. Entonces, en definitiva, el panorama ahora mismo, hoy, con el título 8, ¿es mejor en la frontera o está peor que cuando el título 42? Para mi opinión, creo que está similar. Es un descontrol total que hay. Ellos no están preparados para esta cantidad de personas, y creo que están haciendo lo mejor que puedan, pero creo que los números que están diciendo no son adecuados. Yo creo que hay muchos más altos de lo que están reportando, pero la administración tiene una obligación de tratar de presentar al resto de Estados Unidos, a sus ciudadanos, de que tiene esto bajo control. Pero en realidad yo no creo que está tanto bajo control como ellos están diciendo. Creo que van a haber muchos errores, creo que van a seguir viniendo personas, y no creo que tienen el personal para lidiar con la cantidad de miles y miles de personas que están y vienen rumbo a los Estados Unidos. Están haciendo lo mejor que pueden, pero tuvieron mucho tiempo para prepararse para esto. Se sabía que el título 42 iba a terminar. Trataron de alguna manera con el parón humanitario, pero eso nada más lidió con ciertas nacionalidades, y no hubo nada adicional para las otras, y creo que estamos pagando las consecuencias ahora de eso. De cualquier forma, entonces, mucho ruido, las mismas nueces.
no ha cambiado nada. El desorden sí es palpable, el desorden, la falta de información, la falta de un criterio general, ahí no hay nadie que explique, ahí no hay nadie que tenga una política consecuente, ahí cada cual como que va nadando por su suerte. Hablo de las instituciones gubernamentales, pero yo no veo tampoco una solución a corto plazo, aunque insisto, las cifras que están diciendo es que ha bajado a la mitad la entrada ilegal de los indocumentados a Estados Unidos. Muchas gracias, abogado Miguel Inda Romero, por estar con nosotros. Nosotros hacemos un corte comercial y al regresar, el presidente de Ucrania sorprende con una gira por Europa, hasta el Papa vio, para solicitar más ayuda en apoyo a su contraofensiva para aplastar a las tropas invasoras rusas. Ya volvemos.